Pues yo empezaré con una tesis que hoy, cuando hablamos del antifascismo, es muy claro que todavía esta palabra se trata de un término que tiene muchos significados contrastados y muchas interpretaciones contrastadas, y también tiene un potencial político muy grande. El antifascismo tiene este estatus jugando un papel clave en los conflictos políticos del siglo XX, y con esto, y el hecho de que sigue teniendo esta característica muestra que sigue teniendo esta función. El objetivo de mi ponencia es tratar de historizar el antifascismo, es decir, tratar de mostrar cómo ocurrió antifascismo como una ideología. Trataré de explicar cuáles eran los conflictos históricos donde tuvo papel el antifascismo y qué influyó en su formación como actor y como asunto de los conflictos ideológicos. Se trata de un intento de explicar cómo se formó el antifascismo. Como siempre, cuando hablamos del antifascismo, voy a decir un tema que puede ser un poco controverso. Se trata de las estrategias específicas del siglo XX durante el movimiento comunista. Tenían un papel importante en la aparición del antifascismo y lo que hoy podemos llamar una guerra fría sobre el significado del antifascismo, el monopolio sobre el antifascismo, que aquí existe en esta guerra fría, existe una verdadera guerra fría, y se trata de negar, de revisar la estrategia del movimiento comunista, que con su éxito dejó una huella muy importante en la política. Al principio tengo que explicar algo. No quiero decir que cualquier confrontamiento o oposición contra fascismo es comunismo. Los comunistas no tienen monopolio sobre el antifascismo. Una serie de grupos y de organizaciones políticas destacaba su oposición contra fascismo desde los primeros tiempos, pero hay que quedar claro que no podemos cualquier oposición al fascismo llamarla antifascismo. La manera en que usamos este término de antifascismo tiene su génesis histórica. Y en su construcción como un término, como un ideologema, existen las luchas políticas y procesos históricos. También trataré de evitar un error de los historiadores que dicen que además del fascismo y antifascismo, el antifascismo se investiga como como una oposición al fascismo. Yo trato de insistir, de decir que no se trata de los debates intelectuales, sino se investiga los documentos políticos que tenían un papel real en los conflictos políticos del siglo XX. Al hablar del movimiento comunista, existen los documentos de la Internacional Comunista, ellos utilizo, y también considero que son importantes en el sentido de investigación y cómo se utilizaron como un programa concreto político. Como los otros movimientos políticos, el comunismo, que se constituyó en 1917, reaccionó a la aparición del fascismo. Ha sido un movimiento específico muy peligroso porque en las publicaciones comunistas y documentación comunista se prestó atención especial al fascismo. Es importante destacarlo porque sabemos que esto no fue el primer encuentro con
con movimientos armados y violentos cuyo objetivo era contrarrevolucionario, es decir, atacar los movimientos revolucionarios. Podemos hablar de la situación, por ejemplo, en Rusia, en Alemania o en Hungría. Las razones por qué de manera específica el movimiento comunista reaccionó a la aparición del fascismo se encuentra en el trauma de la rapidez con la que se destruyó el movimiento comunista con la aparición del fascismo en Italia y también con el hecho que esta derrota significaba el final del periodo que la Cominterna llamó época de revolución socialista. Después de la Primera Guerra Mundial. Así que en este periodo leemos que el fascismo no se puede igualar con el terror que existe en la mayoría de los países capitalistas, aunque utiliza los medios similares contra la clase obrera. Se trata de un mecanismo nuevo que busca nuevas maneras de resistencia. También se trata de un contraste y una oposición a un movimiento político que de repente se llama antifascismo. Sin embargo, también es importante decir que el movimiento comunista en aquella época no hizo una distinción entre su oposición revolucionaria y su posición contra fascismo. ¿Qué significa esto? Cominterna definió fascismo no como una táctica pasadora, sino como una estrategia durativa de la burguesía. Esta actitud se puede encontrar muy a menudo en las citas de Stalin, que se trata de un método de organización de la lucha contra la clase obrera, lo que significa que se insiste en que no se trata de que la burguesía utilizó el fascismo para destruir el movimiento de obreros y después continuar con su trabajo diario, sino que fascismo se convirtió en una manera necesaria de la gobernanza de burguesía. Se trata de una demagogia social, se justifica la unidad nacional y en este periodo aparece una definición de democracia social como el fascismo social, precisamente porque la democracia social no vio a la organización obrera como un concurrente, sino como un complemento a su trabajo. Eso se hizo sobre todo por la oposición a los métodos antiparlamentarios del fascismo. El antifascismo en aquella época no pudiera formularse como una posición política específica porque existieron definiciones diferentes de fascismo y antifascismo que solo estaban divididas según una línea en que se dividían también los movimientos políticos. Para los comunistas, los demócratas sociales eran lo mismo que fascistas y los comunistas estaban lo mismo que fascistas, basados en el parlamentarismo. El cambio clave en la aparición de antifascismo va a ocurrir cuando de manera trágica los dos movimientos del comunismo y socialdemocracia alemana desaparecieron en los campos de concentración nazi. Y para este cambio es muy importante la ajustación de la estrategia del movimiento comunista hacia el fascismo, que se puede ver en el trabajo en la ciudad de Dimitrov.
Hay que decir que estos documentos que explican no cambian la definición del fascismo, solamente cambian algunos matices. Lo más importante es que el fascismo se define como una dictadura fascista abierta, dictadura de la burguesía, y otras diferencias. Además, no existen otras diferencias tan fuertes. Se insiste en la función sociodemagógica y en el papel sociodemagógico y sobre todo en la función del fascismo como un instrumento de ahogar el movimiento obrero. Se considera un instrumento especial de una dictadura abierta. Esta definición implica que el gobierno parlamentario es un tipo de dictadura de burguesía, pero no terrorística. También parece que de esto no se habla intencionalmente en los documentos. Se insiste en que la indistinción entre estos dos tipos de gobierno es muy peligroso y se ve que desde esta época la democracia parlamentaria tiene una posición privilegiada dentro del movimiento comunista. Lo que más tarde sería el asunto de la crítica de los historiadores marxistas, sobre todo cuando esto se interpreta como empiezo de una colaboración del comunismo con los partidos civiles. Lo más importante en este periodo es que es la primera vez cuando se formula un antifascismo específico, lo que Dimitrov llama una frente popular antifascista. Es una estrategia específica que se diferencia de otras estrategias del movimiento comunista. Ya no tenemos esta línea de división muy clara hacia varios movimientos comunistas que existían en aquella época. Sin embargo, hay que acentuar ciertos errores que en la historiografía marxista ocurren al hablar de la política del Frente Popular. Si leemos los documentos originales, no se trata de una estrategia de la cooperación entre las clases, de la colaboración con los partidos civiles. Se trata de extraer las masas, no solamente de los obreros, pero de los demás. Es un intento, pues la definición básica de Cominterna es que la sociedad burguesa, la política de la burguesía se está destrozando y la tarea del movimiento comunista es llamar la atención de las masas civiles, donde podemos ver que la tarea del Frente Popular no es solamente ahogar el movimiento comunista en la burguesía, sino hacer una hegemonía del movimiento comunista dentro de una cierta política en el momento de la destrucción de la burguesía. Existen en documentos yugoslavos comunistas explicaciones muy claras sobre esta posición. Por ejemplo, en el texto de Božidar Radžija, en el momento cuando el de los demócratas sociales se convertía en un comunista, y él dice que en el momento
Dice que como una característica de los tiempos en que se hace la frente anticomunista, antifascista, la tarea del movimiento es llevar los valores democráticos que pierden su representante. En esencia, hay que entender la esencia de la lucha política, representar a sí mismo y a su programa como un representante del interés común. La Guerra Civil Española es un ejemplo excelente de la lucha política, donde podemos ver la aplicación de esta estrategia. Esta guerra es la primera que de manera explícita insiste en que se trata de una guerra antifascista, y el periodismo comunista de aquella época insiste en que no se trata de una revolución, no es una guerra comunista, sino es una guerra de todo el pueblo contra las fuerzas de reacción que encabezan las fuerzas de la libertad. Hoy es importante entender la especificidad de esta guerra civil española como un movimiento antifascista. Claro que se trata de una guerra antifascista, pero hay que acentuar que en esta época concreta la definición del movimiento comunista a través de la estrategia del Frente Popular, esto ha sido muy específico y muy único para el movimiento comunista. Si tomamos en cuenta que los países de aquella época que se consideraban a sí mismas democráticas, son por ejemplo Gran Bretaña y Francia, no definieron esta guerra como una guerra antifascista. Ellos tampoco definían su estrategia de política exterior como antifascista. Todo lo contrario, mientras que las fuerzas fascistas de aquella época, Alemania e Italia, participaban en la política exterior. Lo que también es interesante, hemos visto que el parlamentarismo tiene una postura privilegiada. Esto no significa que los comunistas también aceptaron los países parlamentarios como países antifascistas, y al leer en el periodismo comunista que en el mundo existen dos partes, fascismo y antifascismo, se ve que esta división no se refiere a los países democráticos y fascistas, sino a los estados cuya política burguesa parlamentaria se destruye, y al hablar de esta división no se habla de los estados, sino de las masas que tienen dos posibilidades. Entonces, hasta hablando de los países de democracia, hablamos sobre Francia, y ahí el adjetivo de democrático acentúa la posición francesa en aquel momento, que como un Estado democrático no ayudaba al Estado español, no dándole importancia a democracia en aquel momento. Entonces, al tener en cuenta la manera de establecimiento del movimiento comunista y la manera de su entrada en la definición de la democracia, vemos como una manera de un tipo de lucha en una hegemonía. Intenta ofrecer nueva definición de democracia que se centra en la hegemonía, luchando contra la definición burguesa
de democracia. Podemos decir que en la Guerra Civil Española se encuentran las raíces de un paso enorme del movimiento comunista. Esto puede parecer un poco raro, pero dado que esta guerra se perdió, pero hay que tenerlo en cuenta, todo lo que esta guerra llegó a construir, las estrategias y las maneras de luchar que después van a dar base al movimiento comunista en su momento de gran poder después de la Segunda Guerra Mundial. En España nacen los términos como el ejército popular y la democracia popular, y se intenta no se intenta representar como el único origen de la democracia, pero queda claro que la democracia popular no supone la misma forma de parlamentarismo. Ahora se trata de un tipo específico de democracia, como acabo de decir, dentro de la lucha para la hegemonía de democracia. Es importante mencionar que las estrategias tempranas del movimiento comunista ya cambian su manera de hablar. Ya no hablan de lo rojo o blanco, sino que de un ejército popular. Hoy en día vemos que esto era un cambio de estrategia dentro del movimiento comunista, y esta estrategia influyó bastante no solamente en Yugoslavia, sino que también en la Revolución China, dado que tenían un marco de la lucha antifascista y popular. Sigue la misma estrategia de establecimiento de hegemonía de movimiento comunista que representa los intereses populares, y precisamente aplicación de esta estrategia le ayudó al Partido Comunista a salir de algunas situaciones donde no tuvo tan influencia y donde se encontraba sin salida. Se convirtió en un factor crucial de la política internacional, pero también de las políticas nacionales de cada país. Hablando de hegemonía, en representar los intereses populares, no quiero decir que el comunismo como movimiento robó el antifascismo. No se trata de ello. No puedo decir que engañó al pueblo, pero existen unas interpretaciones históricas erróneas en este sentido. Por ejemplo, en la mayoría de los países no existía ningún otro tipo de potencial democrático o de movimiento antifascista, salvo que el movimiento comunista. Aquí hablamos de el hecho que el movimiento comunista consiguió movilizar al pueblo en la lucha contra el fascismo. Se mostró como el único movimiento que consiguió entender la actualidad del momento, que necesitaba una estrategia específica que no existía en ningún otro movimiento. Para concluir y para volver a mi inicio de mi ponencia, la Frente Popular tuvo una política de representarse como la única que lleva los intereses de
de pueblo, mientras que el Partido Comunista nunca tuvo esas intenciones de representarse como la única salida para el pueblo. El revisionismo histórico tiene que volver a cuestionar el Partido Comunista y a negar su interés por pueblo. En Croacia, por ejemplo, hubo un intento de construir el partido neutral nacional dentro del movimiento de izquierda, y se trata de intentos de movilizar las fuerzas comunistas que se representan, además de las fuerzas comunistas, como los que luchan para los intereses del pueblo. Al mismo tiempo que tienen que salir de su marco inicial. El revisionismo histórico es necesario de punto de vista de postcomunismo, y este proceso es el resultado de una lucha política y de la intención de representar a los intereses del pueblo. Quiero añadir también algo sobre la contraposición al revisionismo histórico. Creo que que no lo podemos considerar como algo mal. Cada ideología tiene su historia, y la interpretación de la realidad histórica no es nada nuevo, representa simplemente una lucha para la hegemonía dentro de las interpretaciones. No se trata de nada abstracto, no se trata de negación de la historia presente, dado que los hechos y las pruebas no se pueden negar. Creo que el papel de historiadores es llegar a lo más interior de los hechos históricos y de encontrar la verdad. La historia está hecha por las interpretaciones diferentes y conflictos que le ayudan a encontrar la verdad.